Padecer la libertad. A veces, tener la libertad de elegir qué hacer y cuándo hacerlo puede ser un padecimiento. Estamos acostumbrados a responder a reglas en tiempos y espacios específicos, pero cuando esos factores se diluyen, nos encontramos en problemas. Empezamos a padecer la libertad de elegir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra rutina y nuestro universo. Ya no tenemos horarios y tareas que nos organicen la vida. Nos vamos desmoronando y no sabemos si lo que elegimos hacer está bien o está mal. Pues claro, ya no respondemos a la obligación laboral o educativa a la que estamos acostumbrados sin elección. Nunca antes habíamos tenido tanto tiempo para nosotros mismos. Nunca antes habíamos estado tanto tiempo en casa con la familia. De repente, empezamos a conocer un poco más a las personas con quienes convivimos. De repente me empiezo a conocer más a mí mismo. Qué me gusta, qué prefiero y qué deseo. Pero me cuesta darme el gusto de hacerlo, porque en nuestra mente no es productivo hacer lo que deseo, porque hacerlo nos hacer ver como perezosos, y esa actitud no está bien vista en la vida sistemática. Es hasta un pecado capital. Nos autojuzgamos por ser vagos y nos preocupamos por no tener ganas de hacer lo que deberíamos hacer dentro del contexto, quizás más difícil que nos toca vivir. Nos cuesta poder organizar nuestros tiempos y rutina, porque ya nadie nos está diciendo qué y cómo hacerlo, porque nunca en la vida habíamos tenido esa libertad de elegir. Desde nuestros primeros años de vida, cuando comenzamos la guardería o el jardín, ya empezamos a responder a obligaciones estructuradas que se traducen en rutinas diarias necesarias para toda la vida. Hoy se rompió la estructura de nuestra ciega rutina y estamos perdidos. Nos invade la culpa de no hacer lo que deberíamos. Debería sentarme a leer para la facu, debería hacer algo productivo como levantarme temprano y disfrutar el día. Pero ¿qué pasa si no tenemos ganas? Si lo que realmente nos nace es estar acostados viendo series, dormir un rato más o leer un libro de interés personal, una novela por ejemplo. ¿Por qué padecemos la libertad de hacer lo que más nos gusta cuando en realidad siempre soñamos con eso? ¿O acaso nunca nadie pensó en desligarse de sus obligaciones estresantes? Nos seguimos poniendo presión frente a una situación extrema. Si ya tenemos suficiente padecimiento como sociedad, como pueblo, como personas, deberíamos dejar de castigarnos con eso, porque al final la cabeza no para. Nos llenamos de pensamientos de culpa buscando encaminar nuestro accionar. Pero lo que no sabemos es que esos pensamientos en realidad oprimen mis deseos inmediatos. Hoy, ahora, en medio de una pandemia, en donde todo es crisis, el mundo, la economía, la salud, el trabajo, etc., nosotros no estamos exentos. Pues claro, somos parte del mundo, pero no hablo de eso. Hablo de nosotros como ser que convive con sus pensamientos y con su existencia. Porque si ya es difícil vivir en encierro, más difícil es vivir con esa voz que no para ni un segundo de cuestionarse hasta el más mínimo detalle. Porque así nos criaron, con la suficiente dependencia que nos dice cuál es nuestra independencia. Porque el encierro no es solo físico, sino también mental. Y cuando digo encierro mental, quiero decir frontera. El límite que nos desespera porque estamos en la incertidumbre de qué va a pasar, qué vamos a hacer después, cómo vamos a seguir. Esas cosas que nos dan seguridad como seres humanos. La seguridad de perpetuar en la sociedad haciendo nuestro camino elegido, pero condicionado por quienes lo manejan de verdad. Lo que en realidad buscamos o compramos en nuestros caminos elegidos es ser feliz. La gente sueña con ser feliz, pero es muy corto el tiempo en el que somos felices y no alcanza. Nos pasamos la mayor parte de la vida luchando con los monstruos de nuestra cabeza, que nos recuerdan todo el tiempo lo inútiles que somos y lo poco que valemos. Y es ahí donde se encuentra la respuesta a nuestra falta de motivación para vivir. Porque creamos una idealización para compararla con lo que nos gustaría, con nuestra desgraciada realidad. Ese constante pensamiento que nos hunde en la nada y que no tiene otra respuesta que no sea mi falta de voluntad.
porque además de ser inútil y no valer, no tengo voluntad, porque si la tuviera, no estaría en este penoso lugar y estaría siendo feliz. Vivimos con el miedo constante al fracaso. Vivimos con el miedo de no tener la capacidad suficiente para responder a las expectativas que más de una vez ni siquiera son propias. Fracasamos cada vez que no respondemos a esa idealización que hago sobre mí y nos pasa cada día. Nos sentimos fracasados porque no nos enseñan otra cosa. No está permitido frenar, soltar, llorar, tomar aire y seguir, porque eso es de cobardes. Y tenemos que aguantar y resistir todo por más que eso no sea mi deseo real. Y nos atormentamos por no estar a la altura. Y ahí ya todo se vuelve personal. Todo me pasa a mí. El problema soy yo. El feo soy yo. El que no encaja soy yo. Y poco a poco nos vamos desvalorizando más y todo se vuelve opaco. Ya no podemos ver el verde vivo de la copa del árbol encandilada por el sol, y los colores ya no son tan coloridos. La primavera es un invierno más de nuestro pozo emocional, y ya ni siquiera preguntamos por qué. Solo lo vivimos así. Aguantamos hasta que pase porque siempre pasa. Es más, ya nos acostumbramos a ese proceso pasajero tan normal en mí. Pero no deberíamos acostumbrarnos a esto. Deberíamos buscar una estabilidad emocional, sin picos exagerados. Pero claro, qué fácil es decirlo. Lo difícil es ponerlo en práctica. Pero ahí está la clave, en ser conscientes de que esto realmente nos pasa y no me pasa solo a mí, le pasa a cada persona del mundo. Deberíamos aprender a perdonar y a perdonarse, a dialogar con nosotros mismos, a escuchar nuestra mente y cuestionarnos todo, hasta lo más mínimo. ¿Esto es lo que de verdad quiero? ¿Esto necesito y deseo? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por esto? Respondernos con honestidad a nosotros mismos para poder traducir lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que queremos, para poder aceptarnos tal cual somos y querernos así para luego intentar resolverlo. Todo en busca de esa felicidad.